Bueno, está bien. Esto es la comodidad. libre. Bueno, como verán, está Carolina Cose, candidata a la vicepresidencia de la República por parte del Frente Amplio, ex presidenta de Antel, ex intendente de Montevideo, ex senadora, ex precandidata a la presidencia por el Frente Amplio también, y ahora en este nuevo desafío. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Estamos muy contentos de tenerte acá. Sí, bueno, yo estoy muy contenta de estar acá. ¿Sí? Sí. Tenemos muchas gracias. preguntas. Bueno, Sí. adelante. Nada, primero, ¿cómo estás? ¿Estuviste medio mal de la pata? Sí, estamos ahí convalecientes, pero a una velocidad de recuperación muy buena. Fisioterapia, me estoy portando bien, no soy rebelde, Bien. hago caso. Así que bueno, La doctora feliz. por ahora me controlo. ¿Volviste a nadar? Volví a nadar hace 2 días Ujú. con una cosa que se llama el pool, que te lo pones para no mover las piernas, y después me entré un poquito en confianza y moví, o sea, nadé muy suave, ¿no? Pero bueno, tengo que seguir con fisioterapia y obedecer. Bien. Bien. ¿Y eso nadar te ayuda? Sí, no, estaba desesperada. Sí, estábamos muy mal. Nosotros veníamos hablando de eso, que como siempre mantenés la calma y tenés como un tono de voz. Estaba a punto de perderlo. Pero volví a nadar. Agarrame la corriente y se tiraba. No podía. Por No, favor, candidato sin volvió a nadar. natación, Caro. Sí. No, Sí, eso nosotros tenemos acá a una persona que viene a plantear que tiene las condiciones para ser vicepresidenta de la República. Entonces nosotros te vamos a hacer algunas preguntitas. Ok. También por el chat pueden ir mandando preguntas. Mucho mimo se está mandando por el chat ya. Como currículum, ¿viste? Es una entrevista psicolaboral. Yo soy Bueno. psicóloga y quiero hacerte algunas preguntas. Bueno. Además de la natación, que es obviamente un ejercicio que hace que uno pueda como aflojar y poder, ¿no? Como repensar las cosas y demás. ¿Qué otras actividades haces como para tener esa templanza y esa posibilidad de no reaccionar o de no... Porque yo he estado escuchando esta semana la entrevista que te hicieron y yo hubiera reaccionado. Loki. Entonces... Sí. Pensaba, tipo, le voy a preguntar esa parte de la salud mental, cómo hace para poder... Bueno, se lo debo a muchos compañeros de trabajo. Mira, Mira. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene carácter, ¿verdad? no nos dimos cuenta. Bueno, pero quiero decir, no me tomo las cosas a la ligera, Está en el bien. sentido que cuando voy a hacer algo, lo voy a hacer algo en serio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando recién entré a la Intendencia, en el 2007, me tocó dirigir un grupo de unas 250 personas, que era el grupo de tecnología. Entonces, bueno, nos fuimos amoldando los unos a los otros. Yo venía de la actividad privada, me encontré un equipo muy capaz, con gente muy capaz. Y bueno, teníamos una cantidad de metas. Y quiero decir que había momentos en que yo me agarraba una calentura de picos. Sí. Pero, ¿sabés qué me pasaba? Que me enseñaron esos compañeros de trabajo a no tomar una definición enseguida. Entonces yo, cuando tenía esos picos que me calentaba algo que no salía, me sentaba entre todos los funcionarios en un escritorio y me ponía a hablar por teléfono. el tiempo de demora le llaman en Sí, psicología, como un momento de decir, bueno, pasó, no reacciono. Me rodeaba de gente, me metía entre la gente, me metía entre los escritorios, me sentaba ahí, me calmaba. Y bueno, y al otro día las cosas se iban solucionando y todo. Eso me templó mucho, me ayudó muchísimo. O sea que es gracias a los demás, en realidad es gracias a los demás. Siempre es gracias a lo demás la Sí, salud mental. Sí. Siempre Sí. es colectivo, siempre Seguramente. es... Nadie se salva solo. Nadie se Nadie se salva solo. salva solo. Mira vos, es así así. mismo. Así que bueno, eso. Bien. Y además también tiene esto de... Apagate el aire. Sí, cómo Yo no. perdón que estoy te en estoy esta. pasando, te está pasando la mano. Está medio frío. Sí, yo sí, Ella estaba Además de esto lentes. del sí. Por el sol. No, solo por pituca. Está bien. Como que también resguardarse en la grupalidad permite como que no sea una cuestión que es de uno, sino que esto yo te represento, yo estoy representando, pero acá hay todo esto
que ¿Sabes qué me pasaba? Dale. Por ejemplo, yo me sentaba ahí, ¿no? Y de repente, como yo estaba sin hacer nada, porque me sentaba porque estaba... Entonces, de repente empezaba a desfilar gente a plantearme cosas de trabajo. Ok. Entonces me empezaban a Te plantear... distraías. Claro, pero además lo bueno era que era un momento en que me estaban distrayendo con trabajo y de alguna manera había como una cosa que me estaban dando el ejemplo. Entonces yo me enganchaba con otras cosas, tururú. Así que bueno, en realidad se lo debo a... Y siempre cuando armo equipos, que me gusta mucho trabajar en equipo, y armo equipos muy grandes, que estoy orgullosa, sobre todo del resto de los equipos, me pasa eso, hay una contención, me siento muy a gusto en un equipo. Eso es fundamental. Sí, me ¿Sos siento. tus redes de trabajo, de contención? ¿Cómo? Gracias a tus redes de trabajo y de contención. Sin duda, y de... sí, sin duda. Sos síntesis de un equipo para vos. Eso te permite ser síntesis de un equipo. Sí, yo no evito liderar un equipo, ¿verdad? Que las responsabilidades que he tenido que liderar. Pero me gusta mucho ver aparecer liderazgos. Me encanta. Potenciar. Sí, porque lo que me ha pasado es Ay, esto va a ser Dale. terrible. Vamos, ya. Ahí le vamos. Dale. Por ejemplo, como yo he trabajado en organizaciones que tienen distintas áreas, por ahí para ir a hablar con un técnico o con alguien de otra área, yo tendría que pedirle permiso al jefe. Nunca hago eso. No lo hago. Pero después, cuando yo tengo una responsabilidad de una organización, yo aviso. Claro. Miren que yo no les voy a pedir permiso. El para que hablar. Avisa no traiciona. Bueno, no sé si es así, pero el que avisa y traiciona, traiciona. Yo estoy de acuerdo con Carolina, la voto. Pero entonces lo que pasa es que a veces, siempre, voy a decir, no a veces, siempre, la gente dice, ¿hablo o no hablo? Porque mi jefe me mata después que hable. Es verdad. Pero eso pasaría si yo aparezco y después me borro. Pero como yo sigo en los equipos y sigo, empieza a dar confianza y no te puedo decir la enorme cantidad de gente capaz, de gente que florece en las organizaciones. Ay, sí. Y eso, cuando florece gente, florece en todo, florecen los jefes, porque todo funciona mejor. Yo creo en la multiplicación del conocimiento, estoy convencida que es multiplicativo. Total. Qué lindo también. que es cuando ver que la gente va tomando divino. viento en la camiseta. Divino. Sí, y que tienen margen de equivocarse también, porque también es importante que tener como esa posibilidad de equivocarte, que vengan y te digan, che, mirá que no es por acá, y poder aprender en esa equivocación también. Bueno, por ejemplo, en algunos equipos, lo primero que he dicho, porque a veces nos hemos planteado cosas muy, muy difíciles, y me miran y me dicen, esto no vamos a poder. Estás delirando. Sí, claro. sí, un poquito sí. Y yo misma digo, bueno, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero te lo tenemos que hacer. Ahora estoy recordando cosas, y a veces, digo a veces, tienen licencia para equivocarse. Vamos a equivocar. Porque si hay equipo... Si hay error, hay acción. Claro, pero si hay un equipo que contenga, el error está acotado. Exacto. Porque nos damos cuenta enseguida, lo corregimos enseguida, no tiene un gran alcance. Entonces, no está mal cuando uno intuye que hay un camino para solucionar algo, pero no la tiene clarísima, probar. Pero tiene que haber un equipo que se reúna sistemáticamente. Y si es un equipo en el que estoy yo, no puedo faltar a las reuniones. Perfecto. Entonces, es así. Me gusta mucho trabajar así. Bien. ¿Cómo te llevó esto? ¿Cómo te lleva esto en plan campaña electoral? A partir de, bueno, ¿qué pensás de octubre? Estoy deseando empezar a trabajar. Sí, todos. La verdad. Nos pasa lo mismo. Sí. Que se termine ya. Ay, sí. No, me lleva muy bien. Verdaderamente, yo tengo una campaña y hemos tenido una campaña con mucho contacto con la gente. A mí me gusta mucho hacer propuestas, me gusta mucho escuchar. Hay mucho afecto. Me devuelven una cantidad de afecto impresionante. Hoy estuve en Cardal, porque cuando habíamos estado en la campaña hacia octubre, en el comité de Cardal es donde empezó el plan Ceibal. Sí. La foto icónica que es el sello del correo de Tabaré entregándole una brisa ahí está. la primera ceibalita. Ahí está.
Y bueno, y cuando estuvimos en el comité de Cartal, que Yamandú Arroyo dijo, no, promesas no vamos a hacer, y yo dije, yo voy a hacer una promesa. Cuando esté el Festival de la Leche en noviembre, Voy a ir. voy a venir. Y bueno, Cumpliste. la cumplí, sabremos cumplir. Cumpliste. Sí, y Sabremos cumplir. fui hoy, y bueno, ahí el cariño de la gente, es una fiesta muy importante en Cardal, dura varios días, es, bueno, toda la zona de lechería y demás, ¿verdad? Y hoy estaban haciendo el arroz con leche más grande del Ay, mundo. qué rico, me No, encanta. A mí no no me pude gusta el arroz llegar con porque lo empezaron tarde. Ah, no, qué feo. Le faltaba disciplina, ¿no? Le dije, para el próximo año vuelvo, pero si lo empiezan más temprano. Está muy bien. Los chicos, puntualidad. Sí. Yo quiero empezar a preguntar cosas que a todos y todas nos han interesado, que tiene que ver con tu análisis respecto a lo que sucedió el 24 de octubre. 27. Ahora, 27 de octubre, 24 son las elecciones de noviembre, perdón. El 27, ¿cómo lo Estaba haciendo analizas? searching de qué Ay, pasó el 24 de octubre. No sé. Yo seguro estaba haciendo tipo repartiendo cositas. Ahí va, 27. El 27 de octubre, la primera vuelta, el Frente Amplio consigue ser el partido más votado del país. Gana en 12 departamentos, cosa que no había sucedido en ninguna de las anteriores elecciones, siendo la primera fuerza. Sin embargo, también es real que los partidos que al día de hoy son la coalición republicana lograron en conjunto, fuera que no son el mismo lema, tener una votación bastante importante también de respaldo. ¿Cómo analizás vos lo que sucedió ese domingo? Así como lo estás diciendo vos, yo creo que lo que tuvimos una gran votación, se cumplieron 25 años de ser la primer fuerza, el partido más importante del Uruguay, y creo que el mensaje que dimos esa noche fue un mensaje de, por lo menos el que intentamos dar, esta propuesta que es el programa, que es nuestra historia, que es la fórmula, es una propuesta con los votos, es una propuesta mejor, y ahora hay que salir a mejorarla aún más, a fortalecerla, a agrandarla. Y lo que estamos invocando es el mejor sentido progresista de las y de los uruguayos. Eso es lo que estamos tratando de invocar. Y lo hacemos desde la total buena fe, porque yo creo que el Uruguay, los momentos más luminosos que ha tenido, son momentos que han sido, de alguna manera, animados por el progresismo, ¿no? El florecimiento de la educación pública ha sido un florecimiento progresista, o sea, el viejo Valle llevando los liceos a las capitales departamentales, todo el movimiento del 58 por la Universidad Autónoma y Cogobernada, toda la contribución de docentes, pensadores, filósofos, maestros a mejorar la educación durante la década del 50, 60, 70. Las brigadas pedagógicas. Las brigadas pedagógicas, o sea, maestros de renombre, ¿verdad? Y maestras de renombre, pedagogos de primer nivel. Todo eso ha sido, y lo pongo como ejemplo porque nosotros damos como natural la escuela pública, por suerte. Eso quiere decir que lo convertimos en una política de Estado, pero fue todo un camino progresista. Bueno, ese camino progresista yo lo quiero para el Uruguay, y creo que hay una cantidad de uruguayos que lo van a querer. La pregunta es si los uruguayos del Parlamento lo van a querer. Porque tenemos al Frente Amplio con mayorías en el Senado, vos serías el voto 17 en el Senado y además Sí. presidirías la Asamblea General en caso de ser electa. Sí. Y el Frente Amplio tiene 48 diputados y diputadas en la Cámara Baja. Sí, hay mayoría en el Senado del Frente Amplio, y no hay ninguna mayoría exacto. Ni la coalición en la Cámara republicana, Baja. No. ni el Frente Amplio tiene mayoría. Justamente por eso, Sí. yo creo que nuestra propuesta le da mucha más estabilidad al gobierno, porque, verdad, tener la mayoría en el Senado es una cosa muy, muy importante. Bien, porque era una de las cosas que se estaba planteando, incluso salió Álvaro Delgado a decir que bueno, que él podría también dialogar. ¿Cómo te ves conduciendo el Poder Legislativo? Yo me veo trabajando. Claro. Cuando tengo una responsabilidad, me veo trabajando. ¿Cómo es laburar en el Poder Legislativo? Para mí, Para vos. Para mí es laburar con el Poder Legislativo mirando para afuera. El Poder Legislativo lo ves como de gestión, como un instrumento de la democracia. El Poder para Legislativo tiene enormes desafíos por delante que no ha tomado. Por ejemplo, Inteligencia artificial. profundice. futuro. Bueno, llegó a todos los rubros de actividad. Sí. Y, digamos, no tenemos ningún... A ver cómo decirlo. No quiero que nadie se asuste. No tenemos todavía en Uruguay clara conciencia
de las enormes oportunidades y de los enormes riesgos. Ujú. Y si hay enormes oportunidades y enormes riesgos, alguien tiene que establecer el fiel de la balanza. Total. Entonces, la legislación. la legislación. Pero, la legislación, y eso no lo ha venido haciendo nadie bien en el mundo. De hecho, hay grandes de la inteligencia artificial que piden regulación, Sí. Claro. ¿verdad? En algunos lugares se ha hecho mal, entonces hay que hacerlo bien. Entonces yo digo, Uruguay, que ha sido ejemplo para tanta cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no toma este tema? Lo ¿Y si probamos? discutimos a fondo, que nos encanta Me encanta, discutir, me encanta. lo vemos bien. Tenemos un prestigio tan importante en el mundo digital, gracias a el progresismo, ¿verdad? La fibra óptica al hogar, el Ceibal, el cable submarino, la energía renovable. No, y que Todo eso además nos lo da un tenemos- prestigio y una autoridad para hablar con los grandes de la industria, Como Google y el como data center. Google, como Facebook, como varios, podernos poner a charlar y a intercambiar con ellos y con varios más, ¿no? Porque también hay que hablar con la sociedad. Entonces, a mí me parece que puede ser, me parece que es poner a punto al Uruguay y ponerlo también a las puertas de enormes oportunidades. Hay una oportunidad, el impacto que puede tener en la salud es algo tan impresionante que me da mucha pena que lo estemos dejando pasar. Y bueno, eso hay que poner las cosas sobre la mesa. Entonces, ¿cómo veo? Poniendo temas sobre la mesa. O sea, vamos a tener nuevamente en una época progresista, en una nueva era progresista de nuestro país, vamos a ser vanguardia, Y yo como creo- ya lo volvimos, como ya lo deberíamos. fuimos en otros gobiernos, Deberíamos. a nivel legislativo, Deberíamos. marcar. Y sobre todo porque a veces el sistema político se encierra. Está muy bien discutir en el Parlamento. Yo aprendí mucho cuando fui senadora. Fui senadora por unos meses, me tocó vivir la LUC. La LUC. Aprendí muchísimo, muchísimo. Se aprende mucho. Realmente se aprende mucho. Pero me parece que los problemas están afuera del Parlamento y bueno, ¿Va a ser un parlamento que recorra el país? sí, yo voy a recorrer el país. ¿Vos vas a recorrer el país? Como Sí, sí. bien. Ay, no te podés. Somos representantes. Claro. Los que estamos en el Parlamento somos representantes. Entonces no podés, digamos, encerrarte. Algo que nos ha pasado en este programa, muchas veces nos han consultado, también algunos de formación profesional, es esto de cómo se vota, cómo el voto puede darte poder para poder cambiar el mundo y cómo la gente no necesariamente sabe esas cosas. Y es parte del ampliar la democracia, el contar cómo funciona la democracia. Hay un gran desafío cuando uno desarrolla políticas en cualquier ámbito ejecutivo, legislativo. Yo lo viví en el Ejecutivo como ministra, Ujú. que las políticas le lleguen a la gente. O sea, por ejemplo, vos generás todo un programa de beneficio para micro, pequeñas y medianas empresas. Ponele que sea un programa potente. Y lo que pasa después es que las micro, medianas y pequeñas empresas no se enteran. Está re Que triste. la comunicación, Pero la comunicación no es unidireccional. claro. Entonces, como me decís, vas a estar recorriendo y hay que estar, sí, porque hay que entender por qué las cosas no llegan. Y aparte Por para tener eso esa es tan sensibilidad importante, también, ¿no? Sí, por eso el Estado tiene que estar presente. Exacto. Por eso tiene que estar en los rincones, todos los rincones de la patria. Porque las políticas tienen que llegar. Y tienen que ser sensibles, ¿no? Porque a sí. veces te pasa que estar como encerrado y discutiendo siempre como con las mismas personas, perdés esa sensibilidad de lo que le está pasando a la gente y la consecuencia que está Sí, teniendo la gente realidad lo que no pasa. son gráficas. Exactamente. No son gráficas ni planillas electrónicas. Esos son instrumentos muy útiles para trabajar y hay muchos más. Pero hay que tener siempre la mano en la realidad. Hay una pregunta que se me ocurre que me parece que es importante y tiene que ver con las políticas públicas y de qué manera se desmantelaron las políticas públicas sociales Sí. en este gobierno, ¿no? El entramado de los barrios, social, emocional, afectivo, de esos lugares de referencias que daban una mano, pero que también daban autonomía y que generaban un montón de producciones. ¿De qué manera volver a confiar en armar ese entramado? En el vecino. En el vecino, pero además... El vecino, cuando ve que estás, te dobla la apuesta.
El SACUDE es una institución cogobernada entre la Intendencia de Montevideo y los vecinos. Y todo lo que está bien pasa ahí. Cuando yo tomé la administración, le dije a Marinés, vamos a visitar este lugar. Me senté con el director, que lo elige la Intendencia de Montevideo. Dije, decime lo que precisás. Porque a este lugar hay que darle todo lo que necesita. Y en el SACUDE, la gente va a perder el tiempo, va a tomar el té, va a una clase de baile, va a hacer los deberes, va a hacer deporte. O sea, va a conocer al vecino que vive al lado de la casa. No, pero que además el SACUDE es refugio de mucha gente y de niños que a veces prefieren estar ahí en su casa que en su casa por los más variados motivos. Entonces tiene que haber una contención. Y entonces, ¿cuál es la clave? Estar. Cuando nosotros empezamos a mandar el policlínico móvil de la Intendencia a los lugares donde no entraban la salud, en el plan ABC, y sigue estando eso, primero lo íbamos mandando medio así. Y después nos dimos cuenta que tenía que estar el mismo día, a la misma hora, en cada lugar, para que se generara rutina. Lo que empezó a pasar después de unos meses es que el policlínico móvil iba con un personal de salud que quiero decir espectacular, con una vocación espectacular, y empezaban a pasar cosas alrededor del policlínico. Porque la gente que hoy venía a consultarte por una vacuna, después viene y te consulta por otra cosa y te trae otro problema. Y se detectaron ahí, por ejemplo, situaciones de violencia basada en género o distintos tipos de situaciones, y lo que se hace es apoyar. Entonces, si vos estás y sos persistente, el vecino respeta eso y se suma. Si vos vas a hacer un saludo a la bandera, bueno, entonces una tomada de pelo. Si pasas a saludar. Si pasas a saludar. Es verdad. Carolina, una de las cosas que nosotros estuvimos hablando con el equipo, que nos parecía fundamental, era hacer preguntas que, por lo menos la barra sub 40, nos parecían como sustantivos, en algunos tópicos en particular, respecto a qué propuestas tiene el Frente Amplio para poder dar, perdón la redundancia, respuestas a las problemáticas que queríamos plantearles. Lo planteamos en clave de derechos humanos. Eso fue como un encuadre que nosotros tenemos como canal y como proyecto. Y uno de los temas que más nos impacta en nuestra vida cotidiana tiene que ver el tema de la vivienda. Ajá. Principalmente la vivienda para los y las jóvenes de nuestro país. Así es. ¿No? Un acceso que no sucede. Y algo que estuvimos viendo los programas del Frente Amplio, el programa ahora de la coalición republicana que crearon estas nuevas propuestas, en el cual en el punto 11 de la coalición republicana plantea que ha disminuido los precios de los alquileres. Eso plantean ellos. Ellos lo declaran. Declaran de que han bajado los precios de los alquileres. Yo no sé qué fuente tienen, porque yo en mi vida cotidiana buscar un alquiler es un delirio místico y no me da el salario. Y, Fuente Las Cibeles. Sí, también. Y lo que plantean es potenciar programas de subsidios de alquileres, haciéndolos más universales, facilitando el acceso y mejorando su difusión. Eso es lo único que plantea la coalición republicana. ¿Qué plantea el Frente Amplio para el alquiler y en particular para el alquiler de los jóvenes? Acá hay dos proyectos de país. Uno progresista y otro conservador. Primer cosa que te planteo. Bien. Bien. Conozco muy bien el tema de la vivienda que ustedes plantean, y lo conozco porque como intendenta de Montevideo he tocado la situación, digamos, directamente. En el caso, la reforma de la contribución y el pago de las contribuciones. Sí, no solo eso, sino el trabajo con las cooperativas. Con la cooperativa de vivienda. Y con las carteras de tierras, ¿no? La Intendencia de Montevideo tiene una cartera de tierras que se alimenta del cobro de grandes deudas. Y grandes deudas. Lo digo porque cuando hicimos el Plan País en la campaña interna, yo planteé hacer una cartera de tierras a nivel nacional, también convirtiendo grandes deudas, en terrenos para el Estado, y le dijeron a la gente que si no pagabas la UTE te iban a expropiar la casa. Un disparate, ¿no? Un delirio, pero a veces hay que decir los delirios para decir eso no es. Entonces hay una cartera de tierras que la Intendencia constantemente está alimentando,
Y hay una mesa de trabajo con todas las federaciones de cooperativas donde de consenso se distribuyen los terrenos a las cooperativas. Después las cooperativas tienen que ir al sorteo por el financiamiento. Así que sé la potencia del cooperativismo, sé la potencia que podría tener el Estado si tiene tierras. Uh-huh. Esas son cosas que me parece que van a tener que jugar en el próximo periodo. Yamandu y yo participamos en reuniones con distintas federaciones de cooperativas que de una y otra vez nos plantean repetir la experiencia de Montevideo a nivel nacional. Existe una cartera de tierras nacional, pero muy endeble, que no se le dio potencia nunca. Y yo creo que es una herramienta que además, empezando por las cooperativas, me imagino que podría ser, va a ser una definición de Yamandu, obviamente, una mesa de vivienda en la que esté OCE, porque el tema del saneamiento es muy importante, y quizás algunos otros también, por ejemplo, DGI también. Total, ayúdame, loco. Por ejemplo, claro, seguro. Entonces, ahí creo que hay un gran... Después hay un fondo de garantía de alquileres, y lo habíamos estudiado bastante cuando hicimos el Plan País, y lo que sucede es que es un fondo de garantía muy, muy poco competitivo y muy difícil de aplicar. Entonces, mi humilde opinión es que habría que hacer un fondo de garantía que ya existe también, competitivo, que sea fácil inscribirte, que tenga condiciones, digamos, que tome a esa porción de la población, como la que ustedes están pensando, que por ejemplo que en el hogar el ingreso sea, voy a decir cualquier cosa, sí, como ejemplo, va como ejemplo, que en el hogar, por ejemplo, el ingreso no sea superior a 80.000 pesos, o sea, pero ahí estamos yendo a una parte de la población que la ley de vivienda promovida no la incluyó. Y bueno, después otros temas son temas que tienen que ver con alquiler social. Uh-huh. Yo estoy hablando de mi experiencia en Montevideo y aprendizajes de cosas que me parece que podrían escalar. Y bueno, ahí hay como una sensación en la población de que las viviendas vacías, con eso resolvemos todo, y la respuesta es que no resolvemos todo. Por muchos temas legales, o sea, lamentablemente no podemos resolver eso. Entonces, cuando el Estado pueda hacerse de un bien y arreglarlo para que sea de alquiler social con un coliving o algo por el estilo, es algo muy preciado. Claro. También desde Montevideo hicimos eso para un conjunto de mujeres mayores que se pusieron de acuerdo y están haciendo eso. O sea, hemos ensayado desde el progresismo en la Intendencia, y el programa del Frente Amplio tiene un compromiso presupuestal importante, duplicar el presupuesto en torno del tema de la vivienda, y yo creo que es un tema que solo lo puede llevar adelante el Frente Amplio. El tema de la vivienda es un tema, o sea, el acceso a la vivienda nos garantiza de base un nivel de dignidad y de salud mental. Sí, también quiero decir que va a haber que, si realmente queremos que sea un derecho, va a haber que un poco al principio desacoplar la propiedad de la vivienda con el derecho a usar la vivienda, porque si no nos vamos a maniatar y no nos va a dar la plata, no lo vamos a poder hacer. Entonces esas son cosas bien para conversar y para ir viendo, y bueno, yo ayudaré en todo lo que pueda, porque creo que es un tema en este Parlamento que va a ir marcando la agenda progresista de América Latina. La gente quiere trabajar. Hay una cosa de la ley de vivienda promovida que creo que ha salido de todo el arco político a decir que bueno, que hay que buscar mejoras de esta ley, porque efectivamente los impactos no sé, a nosotros nos pasa mucho que vemos, te aparece el cartel, vivienda promovida, no sé qué, vas a preguntar cuánto sale el apartamento y te vale 200 palos, lo cual es un delirio, mal, hoy estoy para los delirios. Pero es muchísimo dinero. Sí, hay que sacarse un poco el balde de eso. Si eso está funcionando en algún sentido, yo no lo tocaría, miraría otras cosas. Claro. Por ejemplo, esto, la cartera de tierras. La cartera de tierras, cooperativismo, un fondo de garantía competitivo, aprobar con un subsidio en un fondo competitivo, ver cómo responde. Generalmente Uruguay tiene buenas tasas de pago. O sea, me parece que a veces estás buscando la solución y te quedas trancado en la inmovilidad. Me parece que hay que empezar
con pilotos innovadores, pero medibles, de alguna manera en un marco de control. Bien. Yo tengo una preguntita Dale. para hacerte Me están como haciendo mujer. enojar mucho. ¿Cómo? Estamos haciendo... Nada. Tengo una pregunta para hacerte como mujer, Sí. que me parece que es como interesante en esto de que sos una representante mujer, que también esto genera como tener una representante con ese poder, nos genera también esto de decir, bueno, qué bueno que haya una mujer que esté ahí, que esté... Entonces, se me ocurre esta pregunta de, bueno, de lo que significa la salud mental y te he escuchado mucho hablar de la extensión de la educación y pienso de qué manera para las mujeres su salud mental, ya sea vinculada al cuidado de sus hijos y lo que tiene que ver con la posibilidad de salida de la violencia basada en género a partir de poder acceder a un empleo teniendo a sus hijos en centros educativos. ¿Qué otra cosa, como de eso que te escuchamos plantear en varias entrevistas, se te ocurre que vas a estar ahí al firme diciendo, quédense tranquilas chicas, que estoy acá para representarlas, ¿no? Yo lo que le quiero transmitir a todas las mujeres, no importa la edad, es que no están solas. Y voy a dar todo de mí. Muchas gracias. Gracias. Antes de ir cerrando, te queremos hacer 2 preguntas que, así como para... Temo la introducción. No. Te va a gustar, estamos convencidos Cero. de que te va a gustar. A ver. Teniendo en cuenta que la política es el diseño y el rediseño de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué le dirías a los indecisos y a las indecisas para este 24? Para que voten, para que nos voten, para que voten el Frente Amplio. De todas las formas de organizarse que el ser humano ha ensayado a lo largo de la historia, que han sido varias, la menos mala es la democracia. Y la tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo, porque es lo mejor que tenemos para entendernos como sociedad. Entonces eso hay que cuidarlo mucho. Y en la democracia, al final del día, las cosas se resuelven a través de la política. Y está bien, porque ¿cómo sería la otra forma? Que lo resuelva una persona, por su real saber y entender. Sin embargo, en la democracia se tiene que resolver la política y para eso hay que tomar definiciones. Entonces yo lo que invito primero es a participar en un acto eleccionario el 24 de noviembre que va a cambiar tu vida, en un sentido o en otro. No es algo que va a pasar lejos. La elección no es algo que va a pasar lejos. Lo que pase el día de la elección impacta directamente en lo que va a pasar en tu vida. No solo en los próximos 5 años, sino... En el momento que vivimos en el mundo y en Uruguay, estos 5 años que se vienen son muy importantes para los otros 5 después. Son muy importantes porque el mundo llegó a un punto y Uruguay está en un punto donde hay definiciones muy importantes que hay que tomar. ¿De qué vamos a trabajar? Ni más ni menos. Ni ¿De más. qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer para que aguanten los trabajos, para que los jóvenes se puedan formar y para tener la posibilidad de ser feliz y no tener que irte? Entonces, no todo es trabajo tampoco. No. Hay que divertirse en la vida, hay que pasar bien. Entonces la cultura es muy importante. Y la cultura, al final del día, es cómo tratás a los demás. Tal cual. Entonces, ¿en qué país querés vivir? Yo quiero vivir en un país progresista, quiero vivir en un país donde si viene alguien de afuera, un argentino, un brasilero, cualquiera de afuera, yo le pueda contar orgullo. ¿Vieron cuando uno cuenta el Ceibal? Sí. Sí. Cuando viene alguien de afuera y Total. nosotros le contamos con un orgullo todo porque es nuestro. Bueno, yo quiero contar así cómo tratamos a nuestros niños.
Qué lindo. Quiero contar así cómo cuidamos a nuestros viejos. Quiero contar así lo último que hicimos por la salud de nuestra población. Eso que tuvimos nosotros de David versus Goliat en la guerra antitabaco, sí, que este sí, gobierno deshizo, que le hace favores a las tabacaleras, eso nos puso como un ejemplo en el mundo. Entonces yo quiero que estemos así de orgullosos y con posibilidad a la uruguaya. Porque tenemos gente tan capaz. Vengo de un homenaje porque se hace un año de la pérdida de Danilo. Es verdad. Y hicimos un homenaje en el Frente Amplio al recuerdo de Danilo. Y yo no puedo hablar de Danilo sin hablar de Tabaré. No. Porque los dos, uno un fenómeno en la economía, el otro un fenómeno en la salud. Bien, los dos hicieron cosas absolutamente nuevas que no existían antes, con viento en contra. Porque cuando se hizo lo del antitabaco, se armó un lío, todo que iba a ser terrible, que todos los boliches se iban a fundir, todo así. Hicieron cosas nuevas, con coraje, con su saber, cambiaron el Uruguay y lo hicieron juntos. Es verdad. Bueno, ¿por qué no podemos hacerlo de vuelta? Podemos, lo haremos. Claro que podemos, lo vamos a hacer. Entonces yo invito a la esperanza, pero la esperanza de verdad, no al verso, no a la guitarreada, a la verdad, a la que se hace con trabajo. Hay una cosa que yo sí puedo prometer: vamos a trabajar mucho para sacar a Uruguay adelante. Qué buena entrevista la buena. Me encantó este final. Aplauden de atrás. Aplauden de atrás. Y cerrar con nuestra gran... Nosotros le decimos blandengas y blandengues a nuestros oyentes y nuestros la gente que nos mira. ¿Cuáles son los valores de la independencia, de la justicia social, de la visión de país que nos incluye a todas y a todos, de los valores artiguistas que rescatás y que, que nos estás trayendo? Se pone la mano en el corazón. Sí, no, total. Mi madre era muy estudiosa del artiguismo y yo me aprovechaba de ella todo en la mesa de los domingos y yo y mis hijos, ¿no? Y muchas veces compañeros de trabajo también. Aprendí mucho del ideario artiguista. Tengo en mi casa el documento del censo que mandó a hacer Artigas durante el éxodo. Mandó censar a todo el mundo. Sí. No sabía eso yo. Sí, yo lo tengo y lo muestro porque es una planilla Excel impresa. Es un gran libro que muestra. No, es así. Es así que pone el nombre de la persona, si es viuda, si no es viuda, si tiene hijos, si tiene carreta, pone todo eso en una planilla. ¿Por qué? Porque él estaba muy preocupado para cuidarlos. Ay, qué muy lindo. Es un fenómeno. No. Lloran de patriotismo. Levantaste el domingo social de una manera. Nos acabas de levantar. Nos llenaste de esperanza. Yo tengo una. ¿Qué es para vos la pública felicidad? ¿Cómo fue que dijo? Yo no soy vendible y no busco más premio. Que no sé qué, mi pueblo, sí, ya sé cuál es. No busco más honor. No busco más retribución, que luchar la hermosa senda de la libertad. Sí, total. Yo lo que digo es que, eso hablando de Artigas, pero en general, viste, vos hoy al principio me preguntabas y yo cómo hacía con la calma, y yo te dije que se la debo a los demás. Y vos anotaste muy bien. Solo no somos nada, no me acuerdo cómo fue. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Efectivamente, nadie se salva solo. Y también he leído últimamente a Paco Espínola. Qué maravilla, qué dulzura. Les recomiendo. Sí. Vale. Hay un libro. Anoten. Sí, hay un libro que se llama, que me lo conseguí, pobrecito, que se llama Tierras, Hombres y Ganado, de Campal padre, que está muy interesante. Es una sorpresa, léanlo, muy interesante. El prólogo del libro lo escribió Paco Espínola. Solo el prólogo
Lo he leído tantas veces, lo he leído Un en estos mantra. días. No, lo he leído muchísimas veces. Habla de Artigas también. Y habla de eso de reconocer la angustia de ser feliz rodeado de infelicidad. Que también lo dice Pérez Aguirre, Perico. Bien, Perico lo dice exactamente así. Cuando descubrí que no podía ser feliz rodeado de la angustia, de tanta infelicidad. Entonces, en general y en la vida personal de uno también es así. Nadie es feliz solo, y el que lo sea no es un ser humano. Está medio robot. Está medio raro. Entonces necesitamos a los demás y nos necesitamos, si nos vemos como parte de una sociedad, la vida va a ser mejor. Caro, muchísimas gracias por haber venido. ¿Pasaste bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Bien, me Muchas alegro. gracias. Ustedes me salvaron el nombre. No. Nos salvamos mutuamente entonces. Total, sí. Porque nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Muy bien. ¿Estás, amiga? Rápida, brillante. Y esto de decirte de cómo a veces las personas sienten como súper lejana la política o a los políticos. Y en esta entrevista quiero comentarles a quienes nos estén viendo la cercanía que se generó de lo humano, que me parece, quería agradecerte eso. Ay, muy amable. Sí. Me salvé porque es psicólogo. Sí. Además, viste, tienen ese superpoder de que vos te sentís como medio juzgado, tipo, me están mirando. La entrevista de trabajo fue buenísima. Te vamos a responder cómo te va dentro de unas semanas, pero 2 por semanas. acá... Bueno, Estamos muy bien. Bueno, a ustedes, Suerte con Blandengues, Norma. muchísimas gracias por habernos estado acompañando en el día de hoy. Se pueden suscribir al canal, pueden poner like, me gusta, todas esas cosas, le pueden mandar por WhatsApp. Nosotros hablamos del algoritmo real, que no es solamente lo que dice YouTube, sino tu WhatsApp, que le puedes mandar, tu Está muy amigo, bien. tu vecino, tu compañero de club, tu compañero de trabajo. Si entre todos hablamos muchísimo, seremos 3 millones y seremos Qué lindo. magia. Y haremos magia colectiva en un mundo en el cual está siendo bastante complejo. Hoy desordenamos el día también con Nacho antes que vinieras vos para comentar lo que estaba sucediendo en la realidad. Y a ustedes invitarles para el próximo domingo también el poder sumarse a lo que va a ser Miedo al Lunes, que vamos a estar reaccionando al debate. ¿Sí? Arriba. Así Ahí que estaré. muchísimas gracias. Dale, gracias. A ustedes fue todo bien. Y Caro, muchísimas gracias por venir. Muchísimas dejamos libre, gracias. si Te dejamos- querés ahora. Nosotros seguimos un ratito más. Bueno, Muchísimas Sí, gracias. Muchas gracias. Cuídate A la usted- rodilla. Sí, por favor. Está muy bien. Bueno, a ustedes, Blandengues, muchísimas gracias. Bueno, queremos saber sus comentarios. Vamos a leer un